Yo creo que empezamos. Ya hay 15 personas, así que se irán conectando más. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este live que ya teníamos muchas ganas de hacer. Llevábamos un tiempo sin hacer el live. Y bueno, hoy tenemos un tema que nos parece relevante, que es la terapia gestal en el mundo contemporáneo. Hoy Julio Polanco nos va a hablar de su perspectiva acerca de la terapia gestal. Entonces, pues aprovechen mucho este espacio de reflexión, de conocimiento, de participación, y estamos muy contentos de tenerlos por acá. Me presento, yo soy Marisa de Alba, soy directora de Casa Gestal Mérida, y bueno, actualmente estoy dedicada a la psicoterapia, a la docencia y alguno que otro taller y curso. Estamos muy contentos porque este año arrancará la tercera generación de nuestra maestría, y queremos invitar a todo aquel que esté interesado en esta parte de la psicología humanista a formarse en Casa Gestal Mérida. Creemos que es una muy buena opción y que abrirá muchas puertas, y que necesitamos gente que esté formada en esta área por todo lo que la sociedad actual está requiriendo, y de eso se trata nuestra plática de hoy. Y hoy nuestro ponente será Julio Polanco. Él es coordinador académico de Casa Gestal Mérida, también es docente y psicoterapeuta y amante de la Gestalt. Entonces tenemos a un representante muy confiable, muy preparado y que se mantiene actualizado todo el tiempo acerca de la Gestalt. Así que esperemos que este espacio sea de mucho aprendizaje y también de mucha participación, porque creemos que el aprendizaje se construye. Entonces, bienvenido, Julio. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría empezar preguntándote, ya que nuestro tema es la terapia gestante en el mundo contemporáneo, primero que nada, ¿cómo definirías tú o cómo describirías tú la terapia? Ok. Me gustaría empezar como por una definición, o sea, algo que a mí me parece que describe muy bien qué es la Gestalt. Hay un filósofo llamado Martin Heidegger, ¿no? Y él utiliza un concepto que se llama el Dasein, ¿no? Y se refiere a el ser humano conectado al mundo, ¿no? Y este mundo implica no solamente el mundo de objetos, sino de otros, donde hay otras personas, ¿no? Para mí, la terapia Gestalt es una terapia que nos ayuda a observar este estar del ser humano, ¿sí? Conectado al mundo y conectado a los otros. Y esto tiene muchas implicaciones, digamos, en su práctica, ¿no? O sea, más allá de una reflexión filosófica, tiene mucha implicación en su práctica, porque la terapia Gestalt es una manera, un método para observar nuestra experiencia, ¿no? Cada vez con más detalle, para poderla revisar con más detalle. ¿Y esto qué sentido tiene? Que cuando podemos observar nuestra experiencia con mayor detalle, es decir, podemos ampliar nuestro campo visual de nuestra experiencia, podemos comprender entonces cómo los procesos que vivimos se construyen, cómo participamos en ellos, ¿no? Y cómo el entorno también participa en ellos. Entonces, yo diría que la terapia Gestalt es una manera de observar el proceso de construcción de la experiencia, ¿no? Que la puedo observar en mí mismo con el mayor detalle posible, porque el método nos lo permite y de eso se trata. Y creo que algo muy importante es que la observo en mí mismo, pero no de una forma aislada al entorno. Yo creo que eso es algo igual muy distintivo de la terapia Gestalt. Mira cómo se construye la experiencia en relación con el mundo. De tal manera que cuando puedo empezar a observar con detalle mi experiencia, esto incluye también a los demás. Así que puedo tomar conciencia. En Gestalt es muy común decir el darse cuenta, ¿no? Entonces podemos entrar a un darnos cuenta, a un darse cuenta de cómo esta experiencia se construye
en relación con los otros. ¿Y qué pasa cuando podemos observar con mayor detalle nuestra experiencia? Entonces podemos comprender muy bien incluso cómo solucionar, ¿ok? Digamos que aquí el terapeuta no tiene un papel de solucionador. Por parte del terapeuta, su tarea es acompañar en esta exploración de la experiencia, ¿no? Y no asumir que la persona quiere resolver o quiere curar algo. Entonces, en este proceso de exploración, la persona puede descubrir sus soluciones, puede descubrir sus recursos, puede descubrir cómo crear nuevos recursos y entonces también solucionar de la manera que considere adecuada. Si entiendo bien, es al observar la experiencia tanto mía como la construcción con el otro, descubro, encuentro recursos, sí, respuestas, encuentro como... Sí, mi pregunta es esta, es, cuando yo observo mi experiencia y tomo conciencia y me doy cuenta, entonces, ¿cómo lo pondrías tú? ¿Qué pasa? Usaste una palabra que me pareció muy, muy importante, el descubrir, ¿no? Porque buena parte de esta metodología no solo es como un análisis reflexivo, ¿no? Sino un revisar qué es lo que pasa en el proceso con el terapeuta, en el proceso de esta revisión. Entonces, algo que ocurre es que los pacientes suelen descubrir qué es lo que están necesitando, qué es lo que hace falta, ¿no? Qué es lo que requieren incluso de los otros. Es decir, pueden, cuando dices descubrir, me permite pensar también en que pueden aclarar cuáles son los caminos y cuáles son los recursos que tienen para poder tomar esos caminos de solución. Sí, y creo que aquí el terapeuta se pone como este ser en el mundo, bueno, estamos siendo en el mundo, sí, ¿no? Y es a través de esta relación que descubrimos muchas cosas acerca de nosotros y del mundo que nos rodea, ¿no? Sí, y creo que algo importante aquí es que partimos de un principio filosófico existencial. O sea que de entrada los temas que las personas van a llevar a la terapia son de tipo existencial, es decir, van a llegar y van a hablar de los asuntos que tienen con sus relaciones allá afuera en el mundo, ¿no? Así que básicamente las problemáticas que las personas van a llevar, sean cual sea, terminarán hablando invariablemente de esta relación con el mundo. Entonces, el espacio terapéutico se convierte como, voy a ponerlo así, ¿no? Como una especie de laboratorio de observación, ¿no? Donde observamos justo esos procesos, esas dinámicas, y la persona puede descubrir ahí en tiempo real ese detalle, como ese hilo fino de la experiencia, ¿no? Y poder decir, ya entendí qué es lo que está pasando, ya entendí cómo llego siempre a este punto, ¿no? O ya entendí cómo es que me he estado sintiendo de esta forma. O sea, llegamos a esa comprensión. Llegamos a esa comprensión a través de nuestra observación de la experiencia consciente en relación con el otro. Sí, exacto. Todo el tiempo es en relación con. Te lo pongo así porque creo que mucha gente tiene la idea que en la terapia uno va a curarse o a sanarse o a encontrar como el hilo negro, ¿no? Y creo que el énfasis de la terapia Gestalt está en la construcción del proceso, en la relación y en la observación de la experiencia que nos va a permitir poder comprender cómo estamos y cómo somos en el mundo, ¿no? Con la relación que establecemos con el terapeuta. Sí, y es que incluso esto que acabas de mencionar, ¿no? Creo que es muy común y mucha gente asume como esta idea de ir y curarse, ¿no? Y si hablamos de curación, estaríamos partiendo de la idea de enfermedad, ¿no? Y desde la visión de la terapia Gestalt, tal cosa como una enfermedad no hay, ¿no? Es decir, hay sufrimientos, ¿no? Muy particulares que sí pueden quedar dentro de lo que en el modelo médico sería un cuadro clínico, ¿no? Pero la visión que tiene la terapia Gestalt no es una visión de enfermedad,
sino de un sufrimiento de la relación humana. Ujú. Por lo tanto, incluso en esta exploración no nos vamos a quedar mirando síntomas, ni mirando un diagnóstico o poniéndole un nombre, una etiqueta a este sufrimiento. ¿Okay? Y no es que no le hagamos caso a la patología, porque sí hay un acercamiento y una mirada a la patología, pero aún la patología la entendemos como justo una herida en la relación con los otros, ¿no? De tal manera que siempre estaremos observando este estar en el mundo, un estar que puede ir desde situaciones de la vida cotidiana hasta temas existenciales, ¿no? O hasta heridas muy profundas, incluso tal vez traumáticas de la relación humana. O sea, es un estar en el mundo en un sentido amplio, ¿no? Sí. Y si la patología, entendida desde la Gestalt, es una herida en la relación con el otro, con el mundo, pues nada más puede ser reparada con el otro y con el mundo. Sí, ¿no? Exacto. Esa entonces, es la idea. Y por supuesto, entonces todo el tiempo estamos en relación, ¿no? Es esta idea de que no podemos estar sino más que en relación, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok. Me gustaría preguntarte, Julio, ¿cuál consideras tú que es la principal aportación de la Gestalt a la psicoterapia? Mira, de alguna manera, creo que esto que acabo de comentar empieza a responder a esta pregunta. Una aportación que hay en el trabajo de Peirce y de Goodman, ¿no? Es el pensar al self, o sea, al sí mismo, ¿no? No como algo aislado del mundo. Es decir, creo que esa aportación que hacen es empezar a mirar a la persona en relación y no a la persona como una entidad psíquica interna, ¿no? O mirar a la mente, ¿no? Solo como una parte del ser humano. Justo la principal aportación que hacen Peirce y Goodman es mirar a la persona en relación. Cuando ellos proponen la idea del self, esta idea del sí mismo, ¿no? Self no lo ponen como, ni siquiera como una entidad, es decir, como una cosa, ni siquiera lo ponen como esta cosa como interna a nuestra mente. Sino el self lo describen como un proceso, ¿no? Como un proceso en relación con el mundo. De tal manera que creo que la principal aportación es esta, es como, lo voy a poner en estas palabras, ¿no? Sacar a la psique de la cabeza o sacarla del ser humano individual y ponerla en relación con el mundo. Ya. Creo que esa es como una gran aportación, no solo a la psicoterapia, sino también creo que una gran crítica a la manera de concebir al ser humano en el mundo, ¿no? No como seres encapsulados y aislados, desconectados uno de otro, sino ponerlos precisamente como inevitablemente conectados con los otros. ¿Sí? Creo que esa es una gran aportación. Y pudiera parecer tal vez como un asunto meramente teórico, decir, sí, ok, suena muy bien, pero eso, ¿qué impacto tiene? Creo que tiene un impacto muy grande porque enseguida compromete al otro, enseguida compromete al entorno, ¿ok? Es decir, no deja al individuo en soledad con sus procesos, sino corresponsabiliza al entorno. Por lo tanto, más allá de una concepción diferente de la psique, por ponerlo de alguna manera, plantea una manera diferente de concebir al ser humano. O sea, creo que la concepción va más allá de la psicoterapia, ¿no? Creo que entra dentro de este movimiento de crítica posmoderna, ¿no? No nos quedamos en aislado, solo existimos en relación y no hay otra manera de que esto sea así, ¿no? Sí, me venía a la cabeza una frase, no sé si es tal cual, de Sartre, que dice lo que hago para mí lo hago para la humanidad. Exacto, exacto. ¿No? Y es como salir de este modelo individualista, interno, intrapsíquico, y volvernos como
responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer, porque siempre vamos a afectar. Y siempre estamos afectando y siempre somos afectados, ¿no? Exacto. Sí. Y eso obviamente nos corresponsabiliza, ¿no? Ahorita que decías esta frase de Sartre, ¿no? Es como lo que elijo para mí, lo elijo para el otro, lo elijo para todos, ¿no? Y justo eso, o sea, no es yo soy yo y lo que tú hagas no tiene nada que ver conmigo. Es aquello que yo elijo te impacta a ti y viceversa. En ese sentido, la conciencia va mucho más allá del solo mirar o del solo saberme, ¿no? Sino es una conciencia que implica también a los otros. Entonces, creo que por eso esa es una gran aportación. No solamente es un asunto teórico, sino un asunto que responde también a una época. De ver al individuo y como desconectado de los demás, a verlo siempre conectado al mundo, o sea, y proponerlo de una manera en la que no lo podemos entender de otra forma. Si te escucho y pienso, ¿cómo podríamos pensar que es de otra manera, no? O sea, cuando te escucho decirlo me parece casi inevitable pensarnos así, y sin embargo hemos sido herederos de un modelo absolutamente individualista durante mucho tiempo, ¿no? Que fue este modelo cartesiano en donde nos separábamos, ¿no? Donde nos colocábamos en una posición superior y solitaria, yo diría egoísta, ¿no? En donde parecía que era yo y no pasaba nada, ¿no? Con lo que hiciera o dejara de hacer. Y me parece imposible pensarlo así ahora, cuando pienso que toda nuestra vida ha dependido de lo que construimos de nosotros con los otros, porque no hay manera que sea diferente, ¿no? Exacto. O sea, yo soy lo que soy, además como por la gran cantidad de relaciones de la que soy portadora en la vida, pero soy lo que soy por todo lo que se ha dicho de mí, o se ha dejado de decir de mí, y por todo lo que he construido o dejado de construir con los otros. Exacto, exacto. Sí, y obviamente es interesante porque en esta otra visión que mencionas, ¿no? De donde hay esta división de yo soy una cosa y el mundo es otra, y donde pareciera que puedo entrar al mundo o salir de él, como sin que haya mayor consecuencia, o que puedo observar al mundo sin impactar en él, ¿no? Desde esta visión es totalmente imposible esto. Para empezar, no puedo entrar ni salir del mundo, todo el tiempo estoy en el mundo. Así que si me aíslo, este aislamiento también impacta a los otros. Exacto. Claro, porque estoy aislando del mundo. Sí, claro. Exacto. Sí. Y te escucho y me parece algo como tan lógico y al mismo tiempo tan complejo, ¿no? Y que hemos sido tan poco conscientes de esto. Y que creo que la sociedad actual nos está implicando y nos está como reclamando, incluso, y uso esta palabra, esta implicación y esta conciencia de que no podemos salir y entrar del mundo, que somos mundo, que estamos en el mundo. Sí. ¿No? Exacto. Sí. Y ahí me gustaría como hilar esto que hemos estado platicando en cómo responde a la Gestalt a los problemas de nuestra época, ¿no? Que creo que de alguna manera hemos estado hablando un poco de esto, ¿no? Sí. Sí, creo que precisamente como herencia cultural, ¿no? Estamos acostumbrados a concebirnos así, como ajenos a lo que le pasa al otro, como desconectados del mundo, ¿no? Incluso como que puedo tener cierto poder o cierto control sobre lo demás, ¿no? Sobre el mundo, sobre las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, como si en los últimos años ciertas, no sé si llamarle tradiciones o maneras de concebir, nos han llevado también a asumir que todo pasa hacia adentro, ¿no? Que hay que irnos también hacia adentro. Entonces, por un lado, estamos aparentemente, o al menos así está nuestra constitución cultural, ¿no? Como por fuera, desconectados del mundo. Y de todo lo que habría que hacer, habría que buscarlo adentro, ¿no? Entonces, no importa hacia qué lado miremos, pareciera que la misma inercia cultural nos ha llevado no solamente a desconectarnos,
¿no? Sino además de sentirnos y de concebirnos como desconectados, buscando en una especie de interior, ¿no? Como si ahí pudieran estar todas las respuestas y como si al encontrarlas ahí, en automático todo estuviera bien. Y obviamente esto también rompe mi compromiso con el mundo en el que vivo y en el que impacto, ¿no? Entonces, creo que justo el intento de la terapia Gestalt, que plantea desde los años 50, desde que inicia, hoy, creo que hoy más que nunca, empieza a dar también respuesta a esta, no sé si llamarle inercia cultural, donde nos concebimos así. Y entonces empieza a decir, ok, pero estás conectado al mundo y que esto que te pasa tiene que ver con los otros, ¿no? No es un asunto meramente interno. Obviamente, el tomar esta conciencia nos reconecta con el mundo y nos compromete, nos implica, ¿no? Entonces, creo que justo la respuesta que está dando la terapia Gestalt es buscar ahora hacia afuera, ¿no? Alguna vez escuché una frase por allá que me parecía muy interesante, ¿no? Y que en cierto contexto, tal vez de búsqueda espiritual, tiene mucho sentido, ¿no? Decía, estaba en inglés, decía, the only way out is in, ¿no? Como el único camino hacia afuera o la única salida es hacia adentro. Entonces, hoy con lo que estamos viviendo, la terapia gestal lo diría al revés, ¿no? The only way in is out. O sea, como el único camino hacia adentro es afuera. O sea, mirar hacia afuera, mirar que estoy en el mundo, que impacto en el mundo, que el mundo me impacta a mí, ¿no? Y que me construyo no desde adentro, sino desde las relaciones con el mundo. Creo y que te escucho. Sí, sí, es un cambio de paradigma, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha hablado de esto, de ir a tu interior, que en el interior encontrarás las respuestas, ¿no? Como un excesivo, gestálticamente hablando, autoapoyo y poco apoyo ambiental, ¿no? Es como, digo, no sé si lo estoy diciendo bien, ahí me puedes corregir, Julio, pero como un pensar que soy autosuficiente, autónomo, capaz de encontrar yo solo las cosas, cuando lo que tú estás diciendo es que no es así, que la propuesta es que tenemos que ir afuera, porque afuera están las respuestas, muchas de ellas, ¿no? Exacto. En la relación, en la relación de la que no nos podemos escapar. Y que creo que antes se veía mal esto de encontrar las respuestas afuera. Creo que había un juicio negativo, ¿no? En no busques afuera, ¿no? Busca adentro. No necesitas a los demás para saber quién eres. Y creo que ahorita la propuesta es, necesitamos a los demás para saber quiénes somos, ¿no? Porque como hemos dicho en otras charlas, nos construimos a través de las miradas de los demás. Si no, no existiríamos, porque lo que nos hace existir es la mirada del otro. Y por lo tanto, me construyo con esa mirada que me invita y me forza a estar afuera y con los otros, ¿no? Y fíjate, usas dos palabras, ¿no? Que creo que son muy, muy claras para hablar como de esta herencia cultural y de la propuesta de la terapia gestal. Utilizas autoapoyo y autosuficiencia. Y creo que ahí es donde está la distinción, ¿no? Autoapoyo no es lo mismo que autosuficiencia. O sea, la cultura nos ha querido inculcar la idea de ser autosuficientes, de no necesitar al otro, ¿no? Okay. Incluso hoy en día hablar de que dependo de alguien pareciera que es como terror, ¿no? O sea, ¿cómo puedes depender de alguien? Y sí, dependemos de los demás, coexistimos, ¿no? Pero incluso esta dependencia sí tiene como un sentido un tanto negativo hoy en día. Por supuesto. Justo por esta idea de la autosuficiencia, no debes necesitar a otro, ¿no? Así que si admites que necesitas a otro, ha de ser algo muy terrible porque entonces dependes, ¿no? Sí. Deberías pararte tú solo y no necesitar a nadie. Y justo esta es la idea de la autosuficiencia. Ahora, en Gestalt hablamos de un autoapoyo, pero el autoapoyo, ¿qué es? Es reconocer mis recursos, pero tener siempre consciente que el autoapoyo siempre inicia
con haberme apoyado con el entorno. Eso es muy bonito. Sí, es decir, ningún auto se da por sí solo. Siempre fue otro en el inicio, ¿no? Al inicio siempre fue la relación. Así que si alguien me enseña, vamos a pensar en un niño, ¿no? En un bebé que se siente amado, se siente validado, se siente visto, ¿no? Se siente respetado. Entonces, esa relación y ese apoyo que obtengo del entorno se convierte en un autoapoyo. Entonces, me sé amado, me sé visto, me sé respetado, ¿no? Y esto me ayuda a constituirme en mi propia identidad, ¿no? Esto me construye incluso con este concepto de autoestima, ¿no? Esta autoestima es el resultado de la estima de los otros, ¿no? Y entonces el autoapoyo se vuelve un recurso, pero construido con el otro. Es decir, aún el autoapoyo me sigue vinculando al mundo. La autosuficiencia me desconecta del mundo. Claro. La terapia gestal le apuesta a la construcción del autoapoyo, pero a partir del apoyo de los demás. Incluso la concepción que se tiene de salud mental o salud emocional en terapia gestalt, parte de la idea de una persona que puede apoyarse en sí mismo y en el mundo. ¿Okay? Claro, porque el autoapoyo de entrada no es autosuficiente. No. Podríamos ponerlo así. Sí. El autoapoyo surge de haberme apoyado y saber cómo apoyarme, pero ese apoyo vino de la relación. Exactamente. Y que hace mucho sentido, ¿no? Porque un bebé, como tú decías, su primer gran autoapoyo es su madre, ¿no? Exactamente. Y es a través de ella que aprende quién es él, ¿no? Si nos vamos como muy al inicio, ¿no? Sí. Y me gustaría agregar algo. Hace un momentito me preguntabas acerca de cómo responde la Gestalt como a la actualidad, al mundo que vivimos hoy. Una es esta idea de la relación y de esta conexión con el mundo, de ir hacia afuera, ¿no? Y creo que otra característica que la distingue es apostarle a lo sensible, ¿no? A la presencia. Y cuando en Gestalt hablamos de presencia, estamos hablando de estar presente con nuestros sentidos. Es decir, no está buscando que podamos evaluar o analizar al mundo desde un punto de vista únicamente racional, ¿no? Sino que este estar en el mundo es un estar en el mundo sensible, con el cuerpo, con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, creo que otra característica esencial de la terapia Gestalt es volver otra vez a recuperar esta capacidad de estar presente. Y presente significa con todos nuestros sentidos. Claro, no se puede anular el intelecto, es parte de nuestra presencia, ¿no? Pero también buscamos, de alguna manera, rehabilitar nuestra capacidad sensible, nuestra capacidad de sentir, ¿no? Que tal vez buena parte de la herencia de la cultura ha sido que en esta desconexión nos hemos desensibilizado, ¿no? Entonces, justo eso es lo que busca la terapia gestal, regresar a esta presencia como una totalidad, no solo intelectual, sino también sentida y sensible. Y esto me permite captar al otro. Y usas la palabra rehabilitar nuestra capacidad sensible, y pienso que no puedes tener más razón porque nos hemos hecho discapacitados en nuestra habilidad y capacidad sensible. Y nos hemos desconectado de tal forma que yo creo que las crisis de ansiedad que estamos teniendo tienen que ver con esta gran desconexión de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, de nuestro estar, con nuestra presencia integral, completa, ¿no? Porque hay lo que escucho es que se retoma, que se vuelve a una sabiduría organísmica, ¿no? Y me acuerdo que una premisa de la Gestalt es vuelve a tus sentidos. Porque en tus sentidos está la sabiduría. Porque si te escuchas,
sabes qué hacer, ¿no? Porque se le da un valor a la intuición y a este sentir que se ha juzgado tan malamente durante tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Como en esta gran división de mente-cuerpo, en donde el cuerpo quedaba anulado para darle una fuerza y un valor a la mente, porque somos animales racionales, ¿no? Y que esto fue creo que en su momento fue necesario, pero que el replanteamiento que hace la Gestalt es sumamente pertinente para lo que nos está tocando vivir, ¿no? Todo el tiempo. Que es que si nos conectamos, sabemos lo que queremos y necesitamos. Y además, somos como que resonamos para y con el otro, ¿no? Exactamente. Es que creo que justo en una época donde pareciera que todo puede ser capitalizado, monetizado y cosificado y entonces vendido, ¿no? El ser humano no se ha salvado de esto, ¿no? Entonces ha sido una cultura donde ser intelectual y apagar las emociones, obviamente es algo altamente monetizable, algo realmente productivo, ¿no? O sea, una persona que se siente muy triste no es igual de productiva que alguien que está frío, ¿no? Y funcionando al 100% en un sentido intelectual, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, justo lo que busca la terapia gestal, creo que de alguna manera también es un movimiento de contracultura, ¿no? Totalmente. El hecho de poder decir, a ver, el ser humano no solo es mente. De hecho, evolutivamente y a nivel de desarrollo, primero es sensibilidad. O sea, sin esa sensibilidad, ni siquiera pudiéramos haber sobrevivido, ¿no? Entonces, por eso cuando hablo de rehabilitar y no hablo de crear, porque no estamos partiendo de algo nuevo. O sea, no estamos instalando la capacidad de sentir como si fuera una aplicación nueva, ¿no? Estamos rehabilitando porque en su desarrollo el ser humano fue perdiendo esta sensibilidad. Fue perdiendo y siendo educado como en mucho más en la idea de ser eficiente, de ser intelectual, ¿no? De esta especie de ideal de insensibilidad como sinónimo de fuerza, ¿no? Obviamente fuimos perdiendo. Entonces, por un lado, digamos que sí hemos ganado como valoración en estos estándares que la misma cultura de consumo pone, pero hemos perdido en un sentido de humanidad, porque justamente perdimos aquello que nos conecta con los demás. Cuando hablabas de esta sensibilidad, por supuesto, o sea, no es una sensibilidad en el sentido como romántico del término. Sí, es algo muy concreto y muy humano, como el, por ejemplo, sentir empatía por alguien que sufre, ¿no? Como poder conmoverme con alguien que está compartiendo un logro, ¿no? Entonces, recuperar esta sensibilidad es recuperar nuestra capacidad de conectarnos nuevamente con el mundo. Por eso hablo más de rehabilitar, ¿no? Porque es una capacidad que ya estaba ahí. Y pienso que entonces eso es la verdadera eficiencia, ¿no? Si voy a ponerlo así. Es cómo hemos creído que desensibilizados somos mejores y más fuertes. Exacto. ¿No? Es como habernos quitado una parte, estar cojos. Sí. Y creo que todo el esfuerzo humano ahorita tiene que ver en esta rehabilitación, ¿no? Porque ya nos estamos dando cuenta que no podemos funcionar de manera tan escíndida, ¿no? Sí. Y entonces creo que todo el movimiento, o espero que así esté siendo, es a recuperar esta sensibilidad, ¿no? En la parte de los sentidos, de estar atentos, para poder entonces estar más integrados y funcionar muchísimo mejor, porque lo otro es lo que representaría ahora una discapacidad, no funcionar con los sentidos. Exacto. ¿No? Y por supuesto que es un movimiento contracultural, porque hasta nuestro tiempo y ahora es no llores, no demuestres, no sientas, ¿no? Es lo que se dice de manera coloquial, casi en todos los lugares donde nos movamos, ¿no? Sí, y es muy común, incluso en la terapia, ¿no? En la consulta, lo podemos observar.
sea, ¿cuántas personas no hay que al inicio del proceso, cuando tocan con alguna emoción, sienten vergüenza, ¿no? O en un momento se conmueven o lloran y perdón, ¿no? Es como debo repararme rápidamente, ¿no? O peor aún, es que si lloro significa que soy débil, ¿no? Es más adelante en el proceso cuando se dan cuenta del recurso que implica poder recuperar su sensibilidad, ¿no? Sí. Incluso nos disculpamos, ¿no? Sí, Es perdón, exacto. perdón, ¿no? Se me salió la lágrima, como Sí, algo vergonzoso, como sí, algo que exacto. habría que negarnos. Entonces Sí, sí, exacto. desde ahí pienso que es un movimiento contra cultura, como dirían los españoles, a tope, ¿no? Sí, Pero que exactamente. es su gran contribución, ¿no? Sí. Nada más me gustaría comentarte, Mario Cruz nos dice que algo que le gusta de la terapia Gestalt es el encuentro con lo distinto, con lo novedoso, el conflicto. Solo así podemos crecer y también nuestros enfoques terapéuticos a partir de ese diálogo. Ángel Rodríguez dice, sin duda el encuentro es necesario para generar nuevas posibilidades, igual que los condicionamientos. Eso es lo que dice, ¿no? Ok. Sí. Me gustaría saber si tú crees que hay una limitación de la terapia Gestalt en el contexto actual. Y es una pregunta, creo que muy buena y muy compleja, ¿no? Porque habría que ubicar entonces dónde está la limitación, ¿no? ¿De qué lado? Porque si justo hablamos de que su propuesta es un movimiento de contracultura, me pregunto qué tanto la limitación está del lado de la propuesta gestáltica, ¿no? O en la dificultad de poder entrar y tener un lugar en un contexto cultural que cancela la emoción, ¿no? Que cancela eh, justo esta noción de la relación como indisoluble con el mundo. Entonces, creo, me atrevo a pensar que más allá de una limitación en la terapia gestalt, sería como la dificultad está en poder encontrar un lugar en este contexto, ¿no? Que le dé cabida a esta forma de comprender. Y creo que de alguna manera se está haciendo este lugar, ¿no? Tal vez justo desde el lugar de poner contrapeso, ¿no? Si acaso diría que hay una limitación, sería la falta de comprensión que hay en torno a la terapia gestalt. O sea, creo que hay todavía muchísimos mitos, ¿no? Algunos, creo que también hay que decirlo, algunos creados por la misma comunidad de terapeutas gestalt, ¿no? Y algunos otros, creo que del entorno académico en general, donde se desconoce qué es la terapia gestalt. Creo que incluso en programas académicos es muy poco lo que se ve de la terapia gestal y a veces lo poco que se ve es obsoleto. O sea, ni siquiera representa un sentido de actualidad. Entonces, repito, creo que más que allá de una limitación per se de la terapia gestal, es la dificultad de encontrar un lugar como donde pueda estar presente con todas sus características, ¿no? Donde pueda ser comprendido y donde pueda verse el valor que tiene. Sí, como un campo fértil, Sí. como una apertura a esta propuesta, ¿no? Sí. Y hablas de algo también importante. Creo que tenemos una responsabilidad los que estamos trabajando en esta línea de ser unos buenos formadores en la terapia gestal, de ser portadores de una gestal actual que responda a las necesidades de hoy y que sea tomada como formal y seria y como ir cuestionando estos mitos y estos errores de concepción que se han tenido a lo largo también del surgimiento y la consolidación de la terapia gestal. Sí. También creo que se necesita a un campo fértil y valiente. Sí. Porque desafía. Sí, porque obviamente, sí, totalmente. Muchas veces nos toca, quienes nos dedicamos a esto o trabajamos desde este enfoque,
encontrarnos, sí, con mucho desconocimiento, con el conocimiento que hay a veces como con una comprensión también muy limitada y con mucho Ujú, prejuicio, justo lo que hablaba, ¿no? De repente se piensa que Gestalt es hablar de chakras o es hablar de, ¿qué será? De espiritualidad, ¿no? O es hablar del tarot, por ejemplo, o de las energías, etcétera. Y quiero aclarar, no estoy negando que haya esos otros caminos de conocimiento, ¿no? ujú, No estoy diciendo que no existan o que no sean válidos. Digo, no es un terreno al que yo me vaya a meter a cuestionar, ¿no? Lo que estoy diciendo es que vale la pena entender qué sí es Gestalt y qué no lo es, ¿no? ujú, Qué sí ujú, es y qué corresponde al cuerpo teórico de esta propuesta y qué no tiene nada que ver con esto. Entonces, ujú, para empezar esto, creo que es como justo buena parte del trabajo que nos toca es empezar a aclarar, ¿no? ujú. Sí, y me di cuenta cuando te planteé la pregunta que más bien era si la terapia gestal te encuentra alguna limitación. Y yo creo que Sí, encuentra muchas limitaciones, sí, ¿no? sí, totalmente. En donde tenemos que rescatarla y colocarla en el lugar que toca, como una respuesta a mucho de lo que como sociedad estamos viviendo, Sí, ¿no? exactamente. Y Julio, ¿consideras que la Gestalt ha tenido la difusión y el peso que se merecen en los ámbitos terapéuticos, clínicos, educativos? Creo que ya lo contestamos un poco con Sí, la pregunta anterior, ¿no? sí. Mira, creo que lo está teniendo. Hoy en día, una gran ventaja que representa pues, los medios virtuales, el Internet, ¿no? Los medios masivos, que además Uh-huh. están al alcance de todo mundo. Y hago esta aclaración porque de repente pudo haber épocas donde había un conocimiento que era un conocimiento exclusivo de cierto sector, ¿no? Hoy en día es muy fácil encontrar información de cualquier tipo. Pues creo que la ventaja que tiene hoy la terapia gestal es estar en un mundo en el que es muy fácil tener acceso a la información, ¿no? Uh-huh. Así que justo eso hace mucho más fácil que la gente pueda, con, será con cierta rapidez incluso, encontrar qué es lo que sí se está haciendo. Digo, obviamente a quien le interesa buscar y conocer, ¿no? Podemos tener acceso a lo que sí se está haciendo hoy en día en la terapia gestal. Por ejemplo, lo que se está haciendo ya no solo en Europa, empezó tal vez ahí con mayor fuerza, pero en diferentes países, incluso aquí en México, del trabajo de la terapia gestal con la psicopatología, cosa que Uh-huh. tiempo atrás había esta idea de que terapia gestalt solo tenía que ver con talleres y con este asunto del potencial humano, ¿no? Como si incluso esto fuera como de menor valor, pero Uh-huh. como si lo clínico o el término de patología quedara exclusivo para Uh-huh. otras maneras de comprender, ¿no? Hoy la Uh-huh. terapia gestal está trabajando y está respondiendo también a esto, ¿no? Cada día Uh-huh. se está haciendo más investigación y se está aportando el cómo la terapia gestal responde, ¿no? A Uh-huh. estas problemáticas que son parte de nuestra época. Uh-huh. Sí, creo que la ventaja que tenemos ahora es que quien esté interesado tiene acceso Sí, a una terapia gestal que está respondiendo constantemente y está aportando de manera formal y seria conceptos y lugares que eran como adjudicados solamente a otros tipos de intervención, ¿no? sí, Al psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? sí, exacto. Y que se consideraba solamente formal y serio eso, porque la gestalt era vista desde este lugar, como dices, ¿no? Mucho más light, mucho más de chakras, de energía, que no es que esté mal, sino que creo que cayó en un lugar como bastante poco serio, ¿no? Sí, sí, Lo que exacto. escucho es que la gestalt ahora está teniendo un impacto fuertísimo porque sé que se ha hecho un montón de investigación y Sí, que hay gente que está trabajando arduamente en esto, ¿no? En que la gestalt brinde y sea una terapia de vanguardia que responda a las necesidades actuales con una perspectiva relacional, que además pienso que ahora
creo que el área humanista, la psicología humanista, fue la primera que habló de la relación, ¿no? Sí. Con Rogers y la Gestalt ahora lo hace muy bien, y creo que otras muchas están tomando este concepto de terapias relacionales, ¿no? Sí. Sí, pareciera que diferentes escuelas incluso están mirando que las problemáticas o la manera de responder a las problemáticas que se presentan es hacia ahí, hacia lo relacional. Entonces, hoy no es algo exclusivo de las terapias humanistas o de la terapia Gestalt, ¿no? Digo, y me da mucho gusto saber que incluso al paso del tiempo pareciera que desde otras escuelas se viene confirmando algo que se ha estado diciendo desde los años 50, ¿no? En el libro fundacional de la terapia Gestalt. Claro, claro. Julio, a ver, me gustaría leerte algunos comentarios. Largos. Gamariel Aguiñaga dice, escucho y me resuena mucho esas discusiones antropológicas acerca de lo que es el ser humano, que repasa esas ideas de la relación entre alma y cuerpo, que si van juntas o no. Desde aquí entiendo que la Gestalt asume la unicidad más allá de esas discusiones, agregando al entorno como parte del ser y al mismo tiempo donde se es. Exacto. Sí. David dice, qué bien que se informe mediante esos espacios sobre la terapia gestal contemporánea, la cual tiene sólidas bases teóricas desde la fenomenología, existencialismo, estética y teoría de campo, ya no tan ateórica como se pensaba. Con referencia a los procesos de transformación, dice Evelyn Janelli, el anterior fue el de David Aguilar, que es maestro de Casa Gestal. Gracias, David. Con referencia a los procesos de transformación con coach ontológico, donde confrontan a los participantes, ¿cuál es el beneficio de tomar mejor una terapia que ir con un coach? Es una pregunta. Ok. Mira, por un lado, yo tengo que ser honesto, desconozco porque no me he acercado a cómo funciona exactamente el coach. He escuchado muchas cosas, ¿no? A veces favorables y la mayoría desfavorables, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hablar de una práctica que no conozco, pero cuando habla de confrontar, ahí me vienen varias preguntas, ¿no? Como, ¿qué entendemos por confrontar? ¿No? Creo que en sí toda terapia es confrontativa de alguna manera. ¿Por qué? Porque vamos y hablamos de temas que por alguna razón nos están generando algún tipo de incomodidad o malestar. Entonces, de entrada, ponerlo sobre la mesa ya es confrontativo, ¿no? Y me queda claro que a veces confrontación se refiere más como una especie de actitud del terapeuta, ¿no? Como del terapeuta duro, el que dice las verdades, etcétera, ¿no? Si entendemos confrontación desde ahí, porque en el primer sentido toda terapia es confrontativa, ¿no? Pero si entendemos confrontación como una actitud, ¿no? A veces un tanto violenta por parte del terapeuta, en terapia gestal no apostamos hacia ahí, ¿no? Justo lo que buscamos es que el terapeuta sea alguien que acompaña desde el apoyo, ¿no? Y que pueda ayudar justo en este proceso confrontativo de la vida misma a que la persona pueda ver sus recursos, ¿no? Y pueda irse rehabilitando en estos recursos de la manera más amable posible, ¿no? O sea, sí, empujar a alguien o tratar de forzar a alguien al proceso me genera muchas dudas, ¿no? De entrada me hace pensar en cuál es la intención del terapeuta. Me pregunto si no el terapeuta ahí está sacando alguna especie de beneficio de su propio ego, ¿no? De mostrarse como muy hábil o como muy bueno, ¿no? Tal vez no se está viendo a la otra persona, cuyo proceso debe ser gradual, ¿no? Debe ser cuidadoso, con apoyos precisamente, ¿no? Digo, espero haber contestado la pregunta. Y desde mi ignorancia, que es un coach ontológico, tal cual, sí, ¿no? Porque no lo sé y me parecería irresponsable de mi parte creer que lo sé, ¿no? Me parece que es diferente la aproximación de un coach a un terapeuta, ¿no? Me parece que el coach tiene un camino, tiene una dirección
y busca unos resultados bastante precisos a través de la confrontación, o es lo que Evelyn nos está diciendo, ¿no? Sí. Y lo de la confrontación. Y me parece que la terapia tiene otra aproximación, y es una búsqueda profunda, personal en el sentido de que yo la asumo, ¿no? Fenomenológica, que tome el tiempo que requiere, y que además es esto, no se confronta, sino que se invita y se promueve la toma de conciencia de la observación de la experiencia desde un lugar sumamente respetuoso y desde un lugar en donde se cuida lo que pasa en la relación, ¿no? Sí. Y lo que se prevalece es el fenómeno de la relación en la sesión terapéutica. No sé si en el coach ontológico esto también está, pero sí, me parece que es mucho más rica la terapia Gestalt en ese sentido, y por supuesto toma mucho más tiempo, ¿no? No es algo de pasos ni algo con una meta definida en cierto tiempo, sino que es una búsqueda y un camino en la vida, ¿no? Creo que la terapia como camino, no como una estrategia para. A mí me gusta pensar en la terapia como camino de vida, ¿no? Sí, exacto. Más como un proceso que como una especie de plan, ¿no? Para llegar a objetivos muy claros y definidos. Que claro, el paciente tiene sus objetivos muy claros y definidos, ¿no? Pero en todo caso se acompaña en su proceso para acompañar, o sea, para que los pueda alcanzar, ¿no? Claro. Julio, ya nos quedan 7 minutitos. Me gustaría nada más que platicáramos sobre una última pregunta. ¿Por qué consideras que es esencial la presencia de la terapia Gestalt en la actualidad, tanto en el ámbito educativo, laboral y terapéutico? Hoy en día, la terapia Gestalt no se ha quedado únicamente en lo clínico, o sea, no se ha quedado únicamente en el consultorio, ¿no? Creo que esta visión relacional, ¿no? Esta manera de concebir al ser humano como un ser en relación, se ha llevado incluso a otros terrenos, ¿no? Sé por ahí de gente que está trabajando en terrenos laborales, ¿no? En contextos laborales, con esta visión. Digo, y que creo que es un poco difícil, ¿no? Como conciliar como un ambiente, un entorno de empresa con esta visión humana, pero creo que no imposible. Digo, me agrada la idea de que hay gente que está trabajando desde ahí, ¿no? En la educación está sucediendo lo mismo. Se empieza a mirar el proceso de aprendizaje, no como, para empezar, no solamente como un proceso de adquisición intelectual de conocimiento, sino como una capacidad de construir una relación con el mundo, ¿no? Donde entonces la figura del maestro no es únicamente la figura de alguien que transmite conocimientos, sino alguien que crea experiencias, ¿no? Entonces, me parece que se está llevando a muchos terrenos, no únicamente se está quedando en lo clínico. ¿Dónde está la relevancia de esto? Creo que justo está en poder responder desde diferentes ángulos, ¿no? Justo cuando hablábamos de este movimiento de contracultura, nos está llevando a poder responder desde otros ámbitos, no únicamente desde el clínico o desde el terapéutico. Sí, yo pensaba en la importancia de rescatar esta idea de la relación, de la corresponsabilidad, de la co-construcción y de la parte sensible, ¿no? Me parece que si esto está presente en nuestros ámbitos laborales, educativos, clínicos, familiares, estamos siendo constructores de un mundo mucho más responsable y mucho más apoyador, en donde nos sentimos menos solos. Porque creo que no diría yo patología, pero un sufrimiento importante de la humanidad es la soledad. Es este sentir que estamos caminando sin nadie, ¿no? Y a mí me parece que la terapia Gestalt hace una invitación directa a sentirnos acompañados por el mundo, ¿no? Y creo que esto sanaría muchísimas heridas. Porque sí creo que es en el encuentro con el otro donde sanamos. Cada vez lo tengo más claro. Y que estamos muertos de miedo de encontrarnos.
aunque estamos encontrándonos, ¿no? Es esta Sí, claro. paradoja. Sí. Nos falta lenguaje para hablar de la relacionalidad, porque no podemos dejar de encontrarnos. Es la conciencia del encuentro que nos está haciendo falta, ¿no? Sí, Y me totalmente. parece que si la Gestalt pone el énfasis en la conciencia observada de la experiencia del encuentro, va a ser un cambio en esta humanidad sufriente de soledad, ¿no? Y creo que a mí me parece una gran aportación de la Gestalt esto. Sí, fíjate que hay te escucho y me hace recordar en la introducción, una de las introducciones que tiene el PHG, o sea, este libro fundacional de la teoría de la terapia Gestalt. Michael Vincent Miller, un autor muy importante en la terapia Gestalt, dice, ¿no? La terapia Gestalt no viene a resolver los problemas del mundo, no es una panacea que sirva para todo, ¿no? Pero viene a tratar de acompañar, ¿no?, al ser humano en un mundo caído. O sea, que al menos esto que va a transitar no lo transite solo, ¿no? Y justo por ahí puede haber un camino de recuperación, no del individuo aislado, sino del mundo con él, ¿no? Sí, esta concepción de que no podemos estar solos porque no estamos solos. Sí, exactamente. Porque es imposible que estemos solos. Pero esta conciencia y este arriesgarnos a mirarla y a fomentar este encuentro, de verdad creo que es algo que si logramos hacer cada vez más, nos va a hacer mucho mejor. Sí, totalmente. Bueno, Julio, pues hemos acabado nuestro live de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se mantuvo escuchándonos. Es un placer saber que están con nosotros, que estamos construyendo comunidad, que estamos creando conscientemente estos encuentros. Y pues estarán invitadísimos a nuestro siguiente live. Los invitamos a acercarse a nuestro canal de YouTube Casa Gestalt Mérida, donde están grabados nuestros lives, y pues a preguntar y a estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias. Buenas noches.